Ahora que conocemos cómo clasificamos a los seres vivos, cómo sistemáticamente se han clasificado los seres vivos, vamos a hablar un poquito acerca de los dominios y los reinos que hay en la naturaleza para entender un poquito mejor las diferencias y pues nos sea más fácil ya luego entrar a los diferentes microorganismos. Bien, básicamente existen tres reinos en la vida, o sea, a partir de la primera célula viviente, del primer organismo viviente, se han divergido en tres grandes ramas a los cuales se les da el nombre de dominios y cada una tiene nombre de bacteria, arquea y eucaria. Entonces, cada una de estas tiene características muy específicas propias de este dominio. Ya dentro de ellas se van todavía a ramificar más y va a haber muchos tipos diferentes, ¿no? Que ya luego lo vamos a ver en los reinos. Pero hablando de los tres dominios principales, primeramente vamos a ver, por ejemplo, de las bacterias, que va a ser el primer microorganismo que vamos a estudiar más a fondo. Este, que tienen características muy interesantes. Las vamos a hablar un poquito más cuando empecemos por ello, pero vamos a ver que tienen pared celular, una membrana plasmática, el núcleo no está bien definido, que es una de las características como más diferenciales entre los grupos de bacteria y arquea comparados con los eucaria. No van a tener organelos, entre otras muchas cosas que platicaremos muy adelante. El otro dominio es el eucaria, perdón, es la arquea. Este, las bacterias y las arqueas quizás morfológicamente son muy parecidas, pero evolutivamente tienen diferencias muy marcadas que las hacen estar dentro de de un dominio totalmente distinto, ¿no? A ese grado. Entonces, una de las grandes diferencias es que normalmente las arqueas están en condiciones muy inhóspitas, en temperaturas muy altas, presiones muy altas, cosa que las bacterias no están tan acostumbradas a vivir en ese tipo de hábitats. Entonces, viendo esta tablita donde habla de sus diferencias, ya podemos entrar a muchas cuestiones moleculares en donde sí no se parecen a eso. Por ejemplo, este, los enlaces que tienen en sus lípidos de membrana, eh, la columna de los lípidos, el tipo de metabolismo, que es también diferente, aunque bastante parecido. Vamos a ver que el metabolismo de las bacterias y las arqueas son muy diversas. Este, pero, como les digo, una de las principales características es de que las arqueas este, están sobre todo en ambientes muy extremos, cosa que no está no es tan común, a pesar de que en cualquier lugar podemos encontrar bacterias, pero hay ciertos ambientes donde sí hay arqueas y bacterias no. Igual, tanto núcleo como organelos, ninguna de los dos tienen. La producción de metano, algunas arqueas sí pueden producir metano. Y algo muy importante, dentro de cuáles son patógenos para los seres humanos, no hay arqueas que sean patógenas, por lo tanto no se preocupen, no va a ser algo que vayamos a ver, pero sí es importante que entiendan la diferencia para así, pues entiendan que hay dominios diferentes y que dentro de esos dominios las arqueas, a pesar de que se parecen mucho a las bacterias, este, son totalmente distintas en ciertas cuestiones que les hacen estar en un grupo aparte, ¿no? Entonces podemos ver algunas otras diferencias, por ejemplo, el tipo de subunidades en su ribosoma, o sea, la proteína que para generar este, proteínas, ya platicaremos de ella más adelante, tienen un ribosoma muy parecido. Su pared celular, algo importante, no contiene péptido glucano, en caso de las arqueas, debido a que en las bacterias el péptido glucano es precisamente una estructura muy común que va a estar en todas las bacterias. No forman esporas, ninguna de las dos, a veces algunas, y por ejemplo, ahí ponen algún nombre de ellas. Pero como ven, hay características que parecen mínimas, pero son suficientes para no clasificarlas dentro del grupo de bacterias a las arqueas, ¿no? Es un dominio totalmente distinto que tiene unas características propias muy específicas. Y por último, pues vamos a tener el dominio eucaria, que pues precisamente dentro de este grupo estamos nosotros, estamos todos los organismos eucariotes, plantas, protozoarios, hongos, animales, vegetales, etcétera, ¿no? Este cuadro me gusta mucho porque precisamente se ve la diferencia entre las bacterias, está de color azul, este, los, las arqueas de color verde y
eucaria, que sería de color rojo. Y vemos nada más cómo está como en resaltado en amarillo los organismos que podemos ver a simple vista, ¿no? Entonces, realmente son muy poquitos los organismos que podemos ver a simple vista comparado con la enorme cantidad y diversidad que hay en la microbiología. Entonces, por eso microbiología es una materia tan extensa y donde se puede ver tantas cosas de temas tan variados y en dominios muy diferentes con organismos que tienen características muy especiales. Bien, hablemos entonces un poquito acerca de los reinos. Es importante mencionar que el, el dominio tanto bacteria como arquea son dominios y reinos al mismo tiempo. Aquí podemos ver algunas de sus características si quieren leer el cuadrito entre cada una de ellas. Como les digo, a pesar de que se parecen mucho, tienen diferencias suficientes como para que sean dominios totalmente distintos. Pero vamos a hablar sobre todo de los reinos que están dentro del reino Eucaria y como más casi es la división de los eucariotes, ¿no? Vamos a empezar hablando un poquito acerca vemos que hay básicamente 6 reinos distintos. Están las bacterias, las arqueas, los protistas, las plantas, los animales y los hongos. Seguramente alguna vez han escuchado hablar de reino Monera. Era el nombre que se le daba antes a las bacterias y las arqueas. Se dejó de utilizar, aunque muy posiblemente en algún momento encuentren o lean algo que hable del reino Monera, que básicamente se refiere a las bacterias. Ahora sí, el reino protista es un reino bastante curioso porque es básicamente el lugar donde entran todos los organismos unicelulares eucaria, pero que no entran en ninguno de los otros reinos, que no pueden ser considerados plantas, no pueden ser considerados animales, no pueden ser considerados hongos por las características tan específicas y tan fuera de las características que están en los otros. Entonces, este es un grupo, por así decirlo, artificial, si quieren verlo de alguna manera, hecho por el ser humano para meter todos los organismos que no encajan en ninguno de los otros reinos. El otro reino es el reino de las plantas o el Plantae, en el cual pues se encuentran la enorme vastedad de plantas que existen en la naturaleza, ¿no? Tenemos también el reino de los hongos, que en algún momento, cuando todavía no había cuestiones de análisis moleculares, los hongos estaban dentro del reino de las plantas, o los consideraban plantas. A pesar de que se parecen mucho en cuanto a que están quietos en un solo lugar, parece que forman raíces, no se parecen en nada. Metabólicamente, incluso se parecen más a los animales que a las plantas. Los hongos no hacen fotosíntesis, son saprófitos, necesitan compuestos orgánicos, son grandes descomponedores y vamos a hablar más a fondo de ellos en el momento en que empecemos a estudiar un poquito de micología. Y bueno, por último, pues tenemos el reino de los animales, ¿no? Donde quizás vemos una enorme variedad morfológica, o sea, de formas diferentes, vemos los colores, las formas, los tamaños, que hay una enormidad enorme, perdonen la redundancia, que hay una enorme variedad de formas, colores, tamaños. Entonces, a pesar de que tanto en estos grupos, ya sea plantas, animales y hongos, hay una diversidad de vistas diferentes, eh, bioquímicamente somos muy parecidos. En cambio, las bacterias, a pesar de que hay poquitas formas, que las vamos a estudiar ahorita precisamente en unos momentitos más, en los videos que siguen, a pesar de que hay poquitas formas, de que no se ven muy diferentes, hay una enorme diversidad bioquímica. Hay bacterias que pueden alimentarse de cosas bien raras, por ejemplo, para poner un ejemplo rápido, por ejemplo, las que están creciendo ahorita en el PET o en los desechos de sí, de petróleo. Entonces es bastante interesante la diversidad que hay bioquímica en bacterias. En cambio, pues nosotros los organismos eucariotas tenemos un poquito más de diversidad morfológica. Es algo bastante interesante. Y bien, en los próximos videos pues vamos a adentrarnos un poquito más a entender y hablar sobre las bacterias.